Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma. Bueno, vamos al Evangelio entonces. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Enseguida el Espíritu lo llevó al desierto, donde estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Mi vida, llena mi alma, llena mi ser, y lléname con tu presencia. Bueno, queridos hermanos, vamos un poquito al contexto en el cual aparece en este Evangelio de Marcos esta buena noticia de Dios, a la cual justamente hoy nosotros queremos participar. Esta buena noticia que obviamente está preparada, como hablábamos la otra vez, a través de la historia se nos va dando, ¿no? Acá vamos a ver que es proclamada justamente por el Padre en el momento del bautismo de Jesús. Fíjense que vamos a ver también que en este texto vamos a ver cómo es probada justamente en el desierto. Acá Jesús aparece después de una larga preparación y es donde va a comenzar a anunciarle públicamente a su pueblo. Este evangelio que estamos leyendo, el Mateo de Marcos, como ya lo hemos dicho tantas veces en esa, como se llama, y siempre dice Emma, en esa mesa larga de la lección, ¿no? Este evangelio que fue escrito en los años 70, Marcos se lo escribe a estos cristianos, que yo pienso que cuando lo leerían después, se mirarían justamente, yo diría en un espejo, porque fíjense que cuando hablaban del desierto, la tentación, la prisión, que era algo, moneda corriente en ese momento, ¿no? Para ellos igual no bajaban los brazos, y como lo hacía Jesús, también seguían llegando adelante eso. Hoy en día, ¿cuántos de nosotros a veces tenemos unas ganas bárbaras de hacerlo? Pero muchas veces encontramos las complicaciones que no son justamente de Dios. ¿Cuántas veces tenemos personas que están, a veces inclusive al lado nuestro, que nos cuestionan el hecho de llevar la palabra u otras cosas? Y bueno, ahí tenemos que ser fuertes y decir, no, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Servir a Dios o servir a los hombres? Y ahí es donde tenemos que reflexionar y decir, no, primero, Dios por sobre todas las cosas. Muchas veces podemos llegar a decir, mi mujer, mi hermana, son los que me cuestionan, y bueno, lo lamento muchísimo, pero el que me dio mis hijos, mi mujer, mi hermana, mi padre, es Dios. Entonces, primero, servir a Dios, y después, servir a los hombres, que obviamente cuando estamos sirviendo a Dios, también estamos sirviendo a nuestro prójimo.
Así que, buenos queridos hermanos, este Evangelio de hoy nos habla del servir, de contrarrestar las tentaciones y sobre todo de lo más lindo, salir a anunciar el reino. Dejémonos sanar por el Señor. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, Señor. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, Señor. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, Señor, con tu Y espíritu. déjame sentir Y déjame sentir el fuego de tu amor. aquí en mi corazón, Señor. Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Lávame, Lávame, Señor, con tu espíritu. Lávame, Señor, con tu espíritu. Bueno, y ahora vamos al versículo 12-13. Enseguida, el Espíritu lo llevó al desierto, donde estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Sáname con tu espíritu, dice el tema. Acá vamos a hablar mucho del Espíritu de Dios. El Espíritu que también nosotros queremos que tome posesión de nosotros, como después del bautismo tomó posesión de Jesús. Ese mismo Espíritu que lo llevó al Señor al desierto. Fíjense qué lindo, ¿no? Saber que el Espíritu lo llevó al desierto. ¿Cuántas veces el Espíritu o el Señor dejan que nosotros caigamos en un desierto? Pero justamente el desierto fue quien, en el lugar donde Jesús también se preparó, porque resistió la tentación. ¿Cuántas veces nosotros podemos estar pasando momentos difíciles y tenemos que resistir la tentación? Tenemos que resistir la tentación porque eso es lo que nos va a preparar. Y muchas veces pasamos momentos muy duros, enfermedades, situaciones muy duras de familia, crisis de todo tipo, económica, de cuarentena, de encierro. Pero el tema es que una vez que ha pasado ese desafío, nosotros tenemos la capacidad tal vez de entender, comprender o poder acompañar a algunos hermanos que estén pasando por lo mismo. Marcos acá dice que Jesús estuvo en el desierto por un tiempo de 40 días y que fue tentado justamente por Satanás. Mateo obviamente lo da más explícitamente, la tentación. Cuando habla de la tentación, estamos leyendo y vemos, no solo de pan vive el hombre, cómo lo tentaba y las respuestas que da Jesús citando la Biblia, citando la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros somos tentados y seguimos de largo y nos olvidamos de la palabra de Dios? Acá justamente vemos la tentación del pan, del estatus, del prestigio nuestro. Fíjese que el pan, que se convierta esta piedra en pan, el hecho de que el Señor le dice que va a reinar sobre algo que no es de Él tampoco, porque el diablo le estaba vendiendo humo, porque no era nada, era de Él, todo es de nuestro Dios. Y sobre todo la tentación del poder. Como muchas veces hay un dicho muy popular que dice, dale plata o poder y lo vas a conocer a tu amigo. Desgraciadamente hay gente que a veces está muy ciega, pero justamente el pan, el poder, el caretear a veces con cosas que ni siquiera son nuestras. Fíjese que si vamos a aquel tiempo, el pueblo israelita en el desierto después de la salida de Egipto también se tentó con muchas cosas. Pero bueno, también es bueno saber qué es justamente una tentación. Fíjense que Jesús fue tentado por todas estas cosas, pero Él, siendo Dios, Hijo de Dios,
él lo pudo llevar adelante. Pero lo lindo de todo esto es saber que él citaba la palabra de su padre para tener todas esas fuerzas. La tentación. ¿Qué es la tentación? La tentación es todo aquello que nos aleja de Dios. ¿Cuántas veces estamos con algún amigo o algo y buscamos el conflicto? ¿Por qué? Porque vemos algo que no nos interesa. Se ve muchas veces en la envidia, en la necesidad del poder, en la necesidad, en una palabra, de todo lo que es aquello que es material y más aún que es mundano, que no pertenece al reino de Dios. Fíjese que Jesús, ¿cómo termina él? Termina en medio del pueblo. Termina en medio del pueblo llevando justamente lo que el Señor quería que él hiciera, que llevara su palabra, que él se haga hombre, que sea ejemplo. Pero lo curioso de todo esto es que tenemos que imitarlo. ¿Y cómo tenemos que imitarlo? Al Padre, como lo hacía Jesús. Fíjense que él estuvo unido continuamente al Padre mediante algo que nosotros lo tenemos ahí y que no lo hacemos. Muchísimas veces no lo hacemos porque justamente las cosas mundanas nos sacan de ese quicio, de ese eje que tenemos, la oración. Fíjense que Jesús se fue a orar. ¿Cuántas veces dice? Se fue a orar. Estuvo íntimamente con su Padre y lo hizo fuerte. Él resiste todo para continuar su camino, ese camino de Mesías, de servidor. ¿Por qué digo de servidor? Porque el misionero es un servidor. Él está al servicio de Dios y al servicio del pueblo. Hoy esta lectura justamente nos dice eso, que seamos misioneros como el Señor. Y qué más lindo, Martín, que escucharla a la hermana Glenda. ¿Qué te parece? Realmente tenemos que ser misioneros. Mi vida nueva, antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. 14. Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios. Acá es donde comienza Jesús el anuncio de la buena nueva. Fíjense que Jesús se preparaba en el desierto, mientras que Juan era arrestado, vamos a hacer un poquito de memoria, por Herodes, y después, bueno, a causa de Herodiana y de la situación que se dio, le cortan la cabeza. Fíjense que después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios. Cuando cae preso Juan el Bautista, Jesús no se asustó. Al contrario, yo me animo a decir que hasta lo fortaleció. Porque nosotros como humanos, cuando nos tocan algún ser querido, yo pienso que crecemos en la fuerza, en la fortaleza, nos templamos. Así que por el contrario, Jesús tomó fuerza. Yo diría que ese bautismo que le había hecho Jesús, donde el Espíritu Santo toma posesión de Jesús, donde Juan le hace el bautismo a Jesús para que tome posesión el Espíritu en él, le termina de abrir los ojos. Obviamente Jesús los tenía muy abiertos, pero yo pienso que cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo con nosotros, vemos las cosas de otro punto de vista, vemos las cosas con el amor de Dios. Por eso, al ver el arresto de Juan,
pienso que sería también uno de los factores que le dio la señal de la llegada del reino, ¿no? Ese encarcelamiento de Juan, que me animo a decir que en aquel momento, como hoy, estaba ligado a una cuestión política. En aquel momento era obvio, ¿no? Hoy en día también, cuántas veces las cosas de la política o los poderes nos limitan o nos cortan el anuncio del Evangelio. Cuántas veces tenemos que entrar a lugares, esto lo hemos vivido con Magdalena, hasta en los geriátricos, que por cuestiones administrativas o que no pertenecen a la misma religión, limitan la llegada de Dios, siendo que católicos, evangélicos, todos llevamos la palabra y todos tenemos que proclamarla con el corazón. Yo tengo varios amigos que no son católicos y llegan a Dios impregnado en su corazón, y cada vez que los veo charlamos y nos ponemos contentos. Obviamente el que divide es el diablo el que divide. Marcos también nos dice muchas cosas. Nos dice que Jesús proclamaba ese evangelio de Dios con el corazón, para hacernos saber justamente que la buena noticia es Dios. No para mí, para vos, para todo aquel ser humano y para todo aquel que abre el corazón. Hay una frase de San Agustín que dice: nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Cuando uno realmente empieza a ver las cosas de Jesús, de Dios, lo peor que le pueden hacer es cuestionar el trabajo para Dios. Yo me siento realmente una rata con 2 cosas que hago, pero me hace sentir tan bien eso que jamás dejaría de hacer por nada ni por nadie esas pequeñas cositas que te llenan el corazón. Es más, el anuncio de Jesús responde a toda esa ansiedad profunda que tenemos en el corazón. Pero bueno, queridos hermanos, de la misma forma que Jesús se hizo bautizar, que esa paloma paró y que nos mostró que realmente se cumplía la Escritura al descender el Espíritu Santo en forma de paloma, dispongámonos nosotros ¿a qué? A que esa paloma se postre sobre nosotros y que el Señor nos sane con su Espíritu, porque cuando recibimos el Espíritu de Dios realmente nos sana. Esa sanación que llega al corazón y que nos da la apertura para el cielo. Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Y como para ir cerrando, vamos al versículo 15. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la nueva noticia. Vamos a hacer una aclaración, que es algo que también es común, chicos, entre los de la mesa. Cuando hablamos del reino de Dios y el reino de los cielos, acá nos está hablando del reino de Dios. Muchas veces hablamos del otro reino, del reino de los cielos. Ese reino de los cielos, en el cielo como en la tierra, ese cielo que es el cielo de esta tierra que tenemos. O sea que estamos hablando de algo del cielo de la tierra. Cuando hablamos del reino de Dios,
estamos hablando del reino, no ese reino de acá de la tierra, el reino universal, porque sale más allá de nuestro cielo, va a toda nuestra galaxia, a todo nuestro universo. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Fíjense que podemos decir muchas cosas. Fíjense que cuando dice el tiempo se ha cumplido es como que la espera ya se ha terminado. El hecho de que empieza el cambio en nuestra vida, creer justamente en la buena noticia. Por eso son muchos puntos que esto lo podemos meditar. El reino de Dios llega. Fíjense que para los fariseos la llegada del reino dependía del propio esfuerzo de cada uno. Solo iba a llegar cuando se hubiese realizado su parte. O sea, esto es que para ellos sería observar toda la ley, purificar todo el pueblo. Pero Jesús dice lo contrario. Él dice, el reino de Dios ha llegado, ya está aquí. Obviamente está ahí, está entre ellos. Más allá, independientemente del esfuerzo que haya hecho, cuando Jesús dice, el reino ha llegado, no quiere decir que está por llegar, sino que Él está con ellos. Fíjense que todo eso que todos esperaban, que estaba ya en el Antiguo Testamento, estaba presente, estaba justamente en medio de ellos. Pero fíjense que muchos de ellos no se daban cuenta, no lo percibían, no lo sabían. Jesús, él veía la realidad con otra mirada. Esa presencia escondida de Dios justamente en el medio del pueblo. Pero es Jesús, obviamente, queridos hermanos, el que revela y anuncia, y Él llega a los más pobres, a los más humildes, a los pobres de corazón, a los mansos. Esa semillita del reino que justamente la iba a recibir, por decir algo, esa lluvia de la palabra, y como para decir algo más, el calorcito que necesitaba iba a ser el amor de Dios. Por eso dice, creed en la buena noticia, esa buena nueva, pero que a veces no es fácil de aceptar, no es fácil de pensar, distinto de lo que uno ha, ¿cómo decirlo?, aprendido de que es chiquitito, ¿no? La única forma de que esto pase a veces es con un acto de fe. Fíjense que cuando uno tiene alguna dificultad, una noticia fea, cualquier noticia fea, algo que es, como para simplificarlo, algo difícil de que uno lo acepte, uno tiene que pasar ese mal momento, y si realmente tenemos un acto de fe y dejamos todo en manos de Dios, Él va a saber darnos la respuesta. Y yo me animo a decirle que aunque no sea lo que nosotros esperamos, cuando realmente abramos el corazón a Dios nos vamos a dar cuenta que era lo mejor, inclusive ante la muerte. Cuando el Señor obra, lo hace perfecto. No me voy a ampliar más sobre esto porque hay muchísimas cosas para hablar. Pero bueno, acá, como para ir cerrando, tenemos un Jesús que anduvo por toda la Galilea entera, las aldeas, los pueblitos, pero que justamente Él se va a establecer en Cafarnaún, porque es una ciudad que está muy bien situada si la vemos en un mapa, porque por los caminos le iba a ser más fácil llevar el mensaje a todos lados, ¿no? Qué lindo saber que este Jesús, fíjese que en ningún momento Él para de moverse, está siempre en movimiento. Anda por las montañas, los desiertos, cuántas veces se fue al desierto, acuérdense la barca, en la sinagoga cuando hace ese anuncio, las curaciones en las casas, pero Él lo hace como nos pide que seamos nosotros, felices y con entusiasmo. Buscó al pueblo ese que estaba medio abandonado, pobre, humilde, pero ahí encuentra gente que hace lo que tenemos que hacer nosotros,
escuchar la buena noticia y transmitirla en cualquier parte. Que yo pienso que a veces lo más lindo es transmitirla en los lugares más difíciles. ¿Por qué? Porque van a ser los lugares donde más se nos va a llenar el corazón. Fíjense que Jesús revela lo que Dios tenía en la mente. Y como para ya ir terminando, les digo, acuérdense que en el tiempo de Abraham, de Moisés, Jesús va a disolver una nostalgia que había para convertirla en ¿qué? Para convertirla en esperanza. Fíjese que si en aquel momento tan difícil con Moisés la transformó en esperanza, cuánto más hoy podemos acompañar nosotros a un hermano y ser esos instrumentos de transmitir esa esperanza de lo que Dios quiere. Porque Él nos llama justamente a que estemos más arraigados en su pueblo y que gocemos justamente escuchando su palabra. Queridos hermanos, seamos una pequeña semillita que siga creciendo, que nos transformemos nosotros en un árbol grande y que sembremos para que los demás también se transformen. Y por muy difíciles que sean las cosas y por mucho que nos cuestionen, no bajemos los brazos, porque al final siempre es mejor lo que va a venir. Queridos hermanos, ¿qué les dice este Evangelio? Este Evangelio que nos impulsa a que venzamos las tentaciones, a que entremos en los lugares más difíciles. Este Evangelio que nos dice que el Espíritu también nos puede llevar a nosotros al desierto y tenernos unos cuantos días tentados, Hagamos ese silencio y sepamos contestar justamente a las tentaciones. Dejemos las cosas mundanas y dediquémonos a las cosas del Señor. Les hago una pregunta, queridos hermanos. ¿Qué les está diciendo a ustedes en este momento el Evangelio? ¿Qué les dice? El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu